Mi nombre es Jorge Moreno Moino, pertenezco al Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Automática y Física Aplicada de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial. Además de eso, pues soy director del Laboratorio de Medidas Magnéticas de la Universidad Politécnica de Madrid. En la clase de hoy vamos a hablar de las medidas magnéticas. Haremos una introducción a las magnitudes fundamentales de magnetismo. Hablaremos un poco del Laboratorio de Medidas Magnéticas, llamado José Palacios Vergel, porque fue el fundador del mismo. Hablaremos de la trazabilidad metrológica que tiene el Laboratorio de Medidas Magnéticas y a continuación pasaremos a describir los principales procedimientos de calibración, como son la calibración de imanes permanentes con gaussímetros de efecto Hall y viceversa, la calibración de bobinas de Helmholtz con gaussímetros, la calibración de imanes y bobinas utilizando gaussímetros basados en la resonancia magnética nuclear, la calibración de fluxímetros, y terminaremos la clase de hoy con las medidas de las características magnéticas de los materiales ferromagnéticos mediante la utilización de los permeámetros. En cuanto a la introducción y magnitudes fundamentales, pues todos sabemos que un campo magnético es creado cuando circula una corriente eléctrica por un conductor. También podemos encontrar en la naturaleza campos magnéticos generados por imanes permanentes y, por ejemplo, todos sabemos que la Tierra es un gran imán permanente con un polo norte y un polo sur. Las principales magnitudes que caracterizan al magnetismo, por decirlo así, son la inducción magnética, densidad de flujo magnético, se denomina con la letra B mayúscula y la unidad en el sistema internacional es el Tesla. En el sistema CGS es el Gauss, de ahí el nombre de los equipos que miden la inducción de campo magnético, que se les llama gaussímetros. También tenemos la intensidad de campo magnético, se indica por la letra H mayúscula, su unidad en el sistema internacional, bueno, o sus unidades son amperios metro, y en el CGS el Oester. Y el flujo magnético. El flujo magnético, su unidad es el Weber, un Weber es un voltio por segundo, y en el CGS el Maxwell, un Weber son 10⁸ Maxwell. Hay una relación entre las unidades, por ejemplo, entre la inducción y la intensidad de campo, a través de la permeabilidad magnética del medio por donde circula esas líneas de campo magnético. Y la inducción y el flujo están relacionadas con la sección. Flujo es igual a densidad de flujo por sección o área por donde circulan esas líneas de campo magnético. Bueno, aquí podemos ver en la imagen pues un imán permanente con sus dos polos y la Tierra, el gran imán permanente. El campo terrestre de la Tierra es aproximadamente 0,5 Gauss. También vamos a describir al final de la clase las características principales de los materiales ferromagnéticos, es decir, vamos a ver cómo se pueden obtener la primera curva de emanación, el ciclo completo de histéresis, la curva de permeabilidad y dentro del ciclo de histéresis algunas características relevantes como son la inducción remanente, B sub R, y la fuerza coercitiva. Dentro de la curva de permeabilidad, por ejemplo, un parámetro importantísimo es la permeabilidad máxima del material. Bueno, hablando un poquito del Laboratorio de Medidas Magnéticas, en el año 1981 se crea por el Ministerio de Industria la Red Nacional de Laboratorios. En el año 1986 el Laboratorio de Medidas Magnéticas es notificado como laboratorio de calibración en la subárea de medidas magnéticas dentro del sistema de calibración industrial, y en el año 1996 se pasa a formar parte como laboratorio acreditado dentro de la entidad nacional de acreditación. En el enlace que muestro a continuación, ustedes podrán ver la
características, el alcance completo del laboratorio de medidas magnéticas con las incertidumbres correspondientes a cada una de las calibraciones que se pueden realizar. Es muy importante en todo laboratorio de metrología tener lo que se conoce como trazabilidad metrológica. Concretamente, lo que se muestra en la pantalla es el diagrama de niveles metrológico del laboratorio de medidas magnéticas, es decir, cómo podemos obtener la inducción magnética patrón, el flujo magnético patrón, de dónde podemos sacarlo, las pérdidas, por ejemplo, en el hierro, de materiales ferromagnéticos, o la permeabilidad. En el caso de la inducción magnética, fundamentalmente tenemos dos alcances, de 300 Gauss hasta 1 Tesla, lo conseguimos con gaussímetros basados en la resonancia magnética nuclear. Es un equipo de alta precisión, de hasta 5 partes por millón. Y por debajo de 300 Gauss, desde 0 hasta 300 Gauss, se puede conseguir los campos magnéticos haciendo pasar una corriente por unas bobinas de Helmholtz. Estas bobinas están calibradas en PTB, por ejemplo, en Alemania. El NMR es trazable en frecuencia al Laboratorio Central de Electrotecnia, y con multímetros calibrados y bobinas podemos tener la densidad de flujo magnético. En cuanto al flujo magnético en sí, se obtiene a través de corrientes que circulan a través de unas inductancias mutuas calibradas en el Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. Lo explicaremos posteriormente. Las pérdidas en el hierro, contamos con una serie de chapas calibradas en NPL, en el Reino Unido, que nos dan el nivel metrológico. Y por último, la permeabilidad, tenemos unas probetas patrones que están caracterizadas magnéticamente con la inducción remanente, fuerza coercitiva y permeabilidad. Bueno, a partir de ahí ya se pueden calibrar otros gaussímetros, imanes permanentes, otros fluxímetros, marcos de Epstein para medir pérdidas en el hierro, etc. Procedimientos de calibración. El primer procedimiento de calibración es muy sencillo, del que vamos a hablar, es la calibración de imanes permanentes con gaussímetros de efecto Hall. Es decir, aquí tenemos esquemáticamente un gaussímetro al que está conectada una sonda y en su extremo está el elemento Hall. Bueno, pues es muy sencillo, se introduce la sonda dentro del imán, se busca la zona más homogénea, se rota la sonda para conseguir el máximo valor, y si tenemos ya calibrado este imán permanente, este patrón, pues con la indicación del gaussímetro podemos ver el estado de calibración en el que se encuentra. Hoy día los imanes permanentes son del tipo como el que veis en la figura, donde tenemos dos polos, norte-sur, y entre medias hay un entrehierro. En ese entrehierro es donde se inserta la sonda plana hasta conseguir dentro del campo más homogéneo el valor correspondiente. Cuando tenemos que calibrar gaussímetros con campos bajos, muy bajos, por ejemplo un Gauss, pues podemos tener la influencia del campo magnético terrestre, que como hemos visto en la transparencia anterior, era de 0,5 Gauss. ¿Cómo lo eliminamos? Introducimos los imanes, las bobinas, las referencias del campo magnético dentro de una cámara de mumetal. El mumetal es un material de muy alta permeabilidad que lo que logramos es que en su interior de esa cámara el campo magnético sea nulo. El siguiente procedimiento va a ser calibrar, por ejemplo, bobinas con gaussímetros de efecto Hall o gaussímetros de efecto Hall con bobinas de Helmholtz. Una bobina de Helmholtz es la mostrada en la figura, es muy sencilla, son dos bobinas circulares separadas entre sí, una distancia igual al radio de la bobina. Bueno, teóricamente la inducción que se produce en el centro de la bobina
viene dada por el número de espiras, por la corriente que circula, que es conocida, y por el radio de la bobina. Y aquí tenemos μ0, que es la permeabilidad magnética del vacío, que es 4 por 10 a la menos 7 henrios metro. Es decir, que si tengo una bobina y conozco el número de espiras, la corriente que pasa y el radio de la misma, puedo saber exactamente y con precisión la inducción que se tiene en su interior. Bueno, pues aquí tenemos una sonda axial que se introduce en el seno de una bobina de Helmholtz, a la que hacemos pasar, o por la que hacemos pasar, una corriente. Como sabemos la constante de la bobina, tantos Gauss por amperio, podemos saber exactamente el campo patrón y de esa forma calibrar el gaussímetro. El siguiente procedimiento de calibración es la calibración de imanes permanentes, en este caso de 300 hasta 1,1 Tesla en el laboratorio de medidas magnéticas, o también bobinas de Helmholtz con gaussímetros basados en la resonancia magnética nuclear. En concreto, este es un gaussímetro en cuyo extremo existe hidrógeno. El átomo de hidrógeno, digamos que el electrón del átomo de hidrógeno, en presencia de un campo magnético, es capaz de rotar alrededor de su eje, por eso se llama el spin. Es capaz de rotar en presencia de un campo magnético. Cuando le sometemos a una radiofrecuencia determinada, ese spin es capaz de resonar, cambia de posición, cambia de estado de arriba a estado de abajo. Y la frecuencia de resonancia, en concreto del hidrógeno, son 42,5 MHz por Tesla. Es decir, al fin y al cabo es un medidor de frecuencia muy preciso, muy exacto, que nos da el campo magnético, eso sí, solamente de imanes permanentes o en bobinas para campos creados con corriente continua. Mucha precisión, es un equipo de muchísima precisión. El siguiente procedimiento es cómo calibrar los fluxímetros. Los fluxímetros miden flujo magnético y es muy sencillo, es mediante el empleo de una inductancia mutua. Una inductancia mutua son dos bobinas prácticamente pegadas una junto a otra. La expresión que nos da el flujo magnético, en este caso, es 2 veces la inductancia mutua por la intensidad. El 2 es simplemente porque hago pasar una corriente por la bobina primaria, después anulo esa corriente y vuelvo a pasar con el conmutador C, vuelvo a pasar otra vez la misma corriente. Entonces la variación de flujo que es experimentado y que es recogido en la bobina secundaria es medida con el fluxímetro. Es un método también de gran precisión si se tiene calibrada tanto la inductancia mutua con el multímetro correspondiente para medir la intensidad. Esta es una imagen real del laboratorio de medidas magnéticas, donde tenemos aquí el amperímetro que mide la corriente, el conmutador y las dos bobinas, como veis aquí, una pegadita junto a otra, y el secundario de la bobina conectado al fluxímetro. Y para terminar con los principales procedimientos de calibración, vamos a obtener las características magnéticas de los materiales ferromagnéticos mediante la utilización de un permeámetro. Esto lo veremos después en un vídeo. En este caso, nuestro permeámetro, que se controla mediante un PC, tiene dos fluxímetros, una unidad de control y una fuente de intensidad. Anexo con el permeámetro es necesario utilizar un yugo. Fijaos, en esta imagen tenemos un yugo con dos bobinas que simplemente lo que se hace es pasar corriente por las bobinas, por ambas bobinas, y el flujo magnético atraviesa el yugo. Lo que debemos de hacer es la muestra
cuyas características queremos comprobar, se tiene que introducir entre los dos partes, los dos extremos, digamos, del yugo, de tal forma que el flujo magnético creado al hacer pasar corriente por estas bobinas, todo el flujo al final va a ser atravesado por esta probeta cuya sección yo ya conozco, o ya conocemos. Fijaos que alrededor de esta probeta se arrolla una primera bobina, aquí la tenéis debajo, que lo que va a medir es el flujo. Como sabemos que la inducción es la inducción por la sección es el flujo, conocida la sección de la probeta y conocido el flujo medido por el fluxímetro, podemos saber la inducción magnética. Y por otra parte, tenemos una bobina, como podéis ver aquí, semicircular, que lo que hace es medir la diferencia de potencial magnético entre dos extremos de la bobina. Un fluxímetro electrónico es un integrador. La integral de esa diferencia de potencial es lo que nos da la intensidad de campo magnético, con lo cual podemos obtener en un fluxímetro la B, la inducción, y en otro fluxímetro la H, la intensidad de campo. Ahí en la imagen podemos ver la probeta cuyas características queremos obtener, se introduce, aquí tenemos las dos bobinas magnetizantes, el yugo por el que circula el campo y la probeta en el seno del yugo, y aquí tenemos en su interior estas dos bobinitas, que son las que, conectadas a los fluxímetros, nos permiten obtener las medidas de B y de H. Bueno, pues al final lo que conseguimos es trazar el ciclo de histéresis, que ahora lo voy a explicar mediante el vídeo que tenemos, o que está, lo vais a tener vosotros también en la presentación. Vamos a verlo detalladamente. Bueno, ahí tenemos los dos fluxímetros, la conexión de los dos fluxímetros, ahí tenemos la probeta, las dos bobinas magnetizantes, y aquí tenemos la unidad de control, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre es introducir la sección de la probeta. En este caso está introducida 0,78 centímetros cuadrados. Vamos a proceder a la medida del ciclo de histéresis. Lo primero que tenemos que hacer, antes de nada, es desmagnetizar la probeta. Para ello, la fuente de intensidad inyecta en las bobinas valores positivos y negativos de corriente, desde un valor grande hasta un valor pequeño, trazando pequeños, cada vez más pequeños los ciclos de histéresis, hasta que se llega al cero de corriente. Es un método para desmagnetizar totalmente la probeta. ¿Vale? Ahí vemos los dos fluxímetros. En segundo lugar, una vez desmagnetizada, muy importante, es ajustar la deriva. Estos fluxímetros son integradores y cualquier pequeña señal que recojan sus bobinas puede ser amplificada. Entonces, la unidad de control, aquí debajo, está controlando ahora estos dos fluxímetros hasta que se hace un cero absoluto, lo que se llama control de la deriva. Lo vamos a ver a continuación. Se puede observar, ahora hará un cero. Bueno, y ya estamos listos para empezar el trazado del ciclo de histéresis. Está el eje B, el eje H, perdón, el eje B, y valores positivos de corriente por las bobinas magnetizantes. Llega un momento en que la muestra se satura, por mucha intensidad de campo la inducción no aumenta, valores de corriente hasta cero, valores negativos de corriente,
por las bobinas, intensidad de campo magnético negativa, y se vuelve a dar otra vez hasta la posición 0 de corriente, y hasta que se queda trazado completamente el ciclo de histeresis. Bueno, simplemente comentar, por mucha intensidad de campo magnético que generemos, la inducción no aumenta en la misma protección, ya que la muestra se satura. Al ir disminuyendo, digamos que los materiales ferromagnéticos están formados por imanes elementales. Cuando magnetizamos se orientan en una dirección, esos imanes, y al ir, digamos, con corrientes negativas, con corrientes en sentido contrario, todos los imanes no llegan a desorientarse, y por eso cuando la intensidad de campo es cero, tenemos lo que se llama el magnetismo remanente. Si damos valores de corriente en sentido contrario, hay un momento en que se tiene para inducción cero un valor determinado llamado fuerza coercitiva. Bueno, pues para terminar, de esta primera curva de emanación, la primera que se ha trazado, la relación entre V y H, se obtiene la permeabilidad de los materiales, esa curva pintada en color verde que ustedes han visto en una de las primeras transparencias. Bueno, pues esto ha sido la clase de hoy. Muchas gracias por su atención.